SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega y en este Hora 25 de los negocios hablamos de las falsificaciones, un negocio que cada vez justificamos más. Compré un bolso hace mucho tiempo y un cinturón, y desde que me di cuenta de que primero no es lícito por el mercado en el que se mueve y tal, y dándome cuenta que la calidad, que es pésima, decidí ahorrar. Tengo una imitación de una colonia que, bueno, a ver, es imitación, pero si no... O sea, si la marca no puede denunciarle, pues no está en imitación, ¿no? Yo sí, a conciencia. Compré alguna vez alguna bamba falsificada y tal, sí, yo sí. Sí, o sea, perfume sí que he consumido. Sí que es verdad que a lo mejor hay veces que te da la sensación de que no dura lo mismo, entonces quizás los tienes para más día a día España es el segundo país europeo donde los ciudadanos compran más falsificaciones, pese a las muchas campañas que se han puesto en marcha para evitarlo. Soy un producto falsificado y por mi culpa Pedro cerró su negocio. Puse en riesgo la salud de Martina. ¿Y la de Javier? ¿Cómo puedo evitarlo? Compra producto original. Un reciente estudio de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea asegura que está subiendo en los últimos años la compra de falsificaciones, tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea. 1 de cada 3 europeos, 1 de cada 3, justifica la compra de productos falsificados. Y entre los menores de 24 años, entre los jóvenes, la mitad, 1 de cada 2, considera aceptable comprar falsificaciones por razones económicas. Y eso a la vez que decimos ser más conscientes del daño que provoca el recurrir a la compra de productos falsos a las empresas y también a la creación de empleo. Edu Hernández, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Jordi? Buenas noches. La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea ha publicado un estudio sobre falsificaciones que refleja básicamente esto, que cada vez se justifica más la compra de productos falsos. El 31% de los europeos considera aceptable comprar productos falsificados cuando el precio original es alto, según este estudio. Y eso que una gran mayoría, el 80%, dice ser consciente de que la compra de falsificaciones supone un grave daño para la empresa y afecta a la creación de empleo. Pero cuando el precio de un producto es alto, un tercio justifica optar por comprar una falsificación en lugar del producto original. De hecho, el 13% de los europeos, 1 de cada 8, reconoce haber comprado en el último año algún producto sabiendo que era falso. En el caso de España, los datos son todavía más altos. Somos el segundo país, solo por detrás de Bulgaria, donde recurrimos más a las falsificaciones. Un 20% de los españoles, 1 de cada 5, reconoce haber comprado productos falsos de manera intencionada. Hemos pasado del 15% en 2020 al 20% en 2022. Solo Bulgaria tiene mayor compra de falsificaciones con un 24%. Estos son los datos generales. Justificamos, como vemos, más la compra de productos falsos, especialmente en España, pero el desglose nos revela que el problema parece que va a seguir yendo a más, porque hay unas enormes diferencias de percepción en función de la edad de los encuestados, y los jóvenes están justificando muchísimo más que el resto de la población terminar recurriendo a las falsificaciones. Tanto en España como en Europa, los jóvenes son los más comprensivos con las falsificaciones y los que más recurren a ellas. En Europa, la mitad de los que tienen entre 15 y 24 años defienden la compra de productos falsos y la justifican especialmente porque el precio del original es demasiado alto. 1 de cada 4, el 26%, reconoce haber comprado falsificaciones de manera intencionada en el último año. En el caso de los mayores de 55 años no llega al 6% el número de personas que compra productos falsos. Esto a nivel europeo. En España los números son algo superiores. El 46%, 1 de cada 2 españoles, ha reconocido haber comprado productos falsos. Y la razón, como escuchábamos, tiene que ver básicamente con su precio. Cuando el precio es elevado, se justifica más recurrir a la compra de falsificaciones. Esto nos dice el estudio y esto nos dicen también en la calle. Básicamente es por el tema del precio, no es por otra cosa, pero sí que no es lícito, es verdad. O sea, yo considero que ahora, hoy en día, todos los jóvenes preferimos cosas de marca blanca, por así decirlo, porque sale mucho más económico. Que al ser una persona más joven, pues prefiero gastarme menos dinero y poder tener otro tipo de ocio con más dinero. Es una realidad que tiene detrás unos números de una magnitud enorme, porque se calcula que el negocio de las falsificaciones mueve alrededor del 2,5% de todo el comercio del mundo. Estamos hablando de casi $500 billón con B de dólares cada año. Global trade in counterfeits accounts for $460 billion US annually.
Es el secretario general de la OCDE, Matthias Cormann, diciendo que el volumen que mueven las falsificaciones se eleva a los 460.000 millones de dólares cada año y que eso supone, dice, un riesgo mayor de quiebra para muchas empresas, especialmente las pequeñas. This can be particularly damaging for SMEs, significantly increasing their bankruptcy risk. Lo que mueven las falsificaciones equivale a la economía de un país como Bélgica, por ejemplo. En la Unión Europea, casi el 7% de todo lo que se importa, es decir, de todo lo que se compra fuera de la Unión Europea y que entra dentro de las fronteras comunitarias, son productos falsos. María Benítez. A nivel europeo, las falsificaciones provocan unas pérdidas de prácticamente 56.000 millones de euros al año y su aumento termina con la destrucción de casi 500.000 de puestos de trabajo. Según este estudio, China es con diferencia el principal país de origen de los productos falsificados, seguido de Turquía, Emiratos Árabes y Singapur. Y esto, traducido a España, supone, María, unas pérdidas de prácticamente 7.000 millones de euros cada año para las empresas. Exactamente 6.766 millones de euros en 2020, que son los últimos datos disponibles. Ese año los sectores más afectados llegaron a perder el equivalente al 10,6% de sus ventas. El sector más perjudicado es el textil, que dejó de ingresar más de 3.800 millones de euros por culpa de la compra de productos falsos. Le sigue la industria farmacéutica y los cosméticos. Cada uno de ellos, de estos dos sectores, dejó de ingresar alrededor de 850 millones de euros, según Andema, que calcula en 53.500 los empleos que se perdieron o se dejaron de crear por culpa de las falsificaciones. Por volumen de productos falsificados en España, ropa y complementos representan el 17% del total, el calzado otro 14% y los dispositivos electrónicos y los productos de cosmética y perfumería suponen entre un 12 y un 13% del total de falsificaciones. No están supervisados por ningún organismo de control sanitario. Además, en lo que refiere a la composición, tan solo el 10% de los ingredientes que aparecen en los productos originales se encuentran también en los perfumes falsificados. La gran mayoría o bien son de muy baja calidad o son ingredientes prohibidos. Vamos a hablar de esta situación con Gerard Guiu, es director general de Andema, la Asociación para la Defensa de la Marca. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Jordi. Defensa de la marca, y siempre digo, y defensa de los consumidores, porque también defendemos sus derechos. Tenemos esta doble realidad. Por un lado, cada vez somos más conscientes del daño que provocamos comprando falsificaciones, pero cada vez recurrimos más a comprar productos falsos. ¿Cómo entienden ustedes esta contradicción? Bueno, pues nos preocupan muchísimo, ¿no? Han salido unos datos que establecen ya que 8 de cada 10 personas que están compran falsificaciones y lo saben. Claro, esto es un trabajo que nosotros de Andema estamos haciendo mucha complicidad con el consumidor. Si no hay demanda, no hay oferta. Y por lo tanto lo que intentamos hacer campañas de divulgación, de concienciación, de explicar que detrás de un delito de falsificación puede haber un delito contra la salud pública, que cuando uno se compra un cosmético falsificado le puede provocar una reacción alérgica, le puede provocar incluso quemaduras. Entonces estamos y no dejamos de advertir de que esto es muy preocupante, que estos datos son muy preocupantes y sobre todo, Jordi, si me permites, lo que más nos preocupa es entre la gente joven. El último estudio de la WIPO dice que entre 15 y 24 años, la mitad en España han comprado deliberadamente una falsificación. Si esto lo pones en el contexto europeo, solo Bulgaria nos gana, que no pasa ni en Eurovisión esto, solo Bulgaria nos gana y España somos el segundo país donde hay más compra de falsificaciones a conciencia. Y esto es un drama. Porque además esto yo creo que es un tema cultural y de alguna manera tenemos que poder revertir eso y desde luego que será a medio y largo plazo. Si se está haciendo este trabajo de divulgación, ¿por qué no funciona? ¿Qué está fallando? Ha habido un cambio de hábitos. Desde el COVID la gente ahora compra muchísimo más online. Y además, una de las cosas que más se quejan las marcas es que la pequeña paquetería pues es mucho más rápida, mucho más difícil de interceptar. Entonces, está habiendo como un cambio de hábitos y además la WIPO establece que este año, el 2023, el 60% de las falsificaciones van a ser online. Y fíjate, una de las cosas que se compra más, por ejemplo, es Viagra.
Y dices, hombre, ¿cómo es? Pues porque no necesitas receta médica, lo compras por internet porque hay mucha gente que le puede dar vergüenza, ¿no? Comprar en la farmacia, pero es que la gente no es consciente que se está comprando un producto que además puede atentar contra la salud pública, porque no es algo que pase los controles, ¿no? Entonces, está habiendo digamos, cambio de hábitos a la hora de la compra que facilita el comprar falsificación. Tenemos una cosa que se llama los hidden links, que es que poder comprar, digamos, de manera muy fácil online falsificación. Algo que si tenías que ir específicamente a comprarlo en un top manta, pues te podía costar más, ahora es mucho más fácil. Esta facilidad es lo que está haciendo este incremento de las falsificaciones. ¿Por qué en España se justifica y se recurre más a la compra de falsificaciones que en otros países europeos? Jordi, esto es una opinión personal, pero yo creo que es un tema cultural. Si vas a Finlandia, nadie cruza, incluso sin pasar un coche, nadie cruza el peatón en rojo. Te lo digo todo. Tú vete aquí en Madrid o en Barcelona y no pasan coches y la gente está pasando. Es decir, yo creo que es un tema cultural, ¿no? Y siempre hemos dicho que en España somos más latinos, más flexibles, más pillos, y yo creo, insisto, que se debe a este tema. Pero claro, a mí me preocupa, ¿no? Como español, pues de alguna manera que estemos los números 2 del ranking en toda Europa. Ya te digo, nosotros no paramos de estar haciendo esta concienciación. Creemos que desde las instituciones públicas se tienen que hacer más campañas y se tiene que defender más a las marcas. La cantidad de dinero que las marcas de manera privada están destinando a la lucha contra la falsificación y a la protección de sus propias marcas, esto no puede ser con el dinero que invierten, creación de lugares de trabajo, y que encima sean víctimas de esto y no les ayudemos entre todos a proteger. Y una última reflexión en esto, Jordi, que a la gente le quede muy claro, y sobre todo, y cogemos a la gente joven, tienen, ¿no?, ya interiorizado el tema de la sostenibilidad. Es decir, ahora la gente, pues oye, compra marcas mucho más sostenibles por un tema de responsabilidad social. Por favor, cuando están comprando productos falsificados, detrás hay mafias organizadas. Mafias que además están haciendo trato de personas, tráfico de armas y tráfico de estupefacientes. Y el consumidor que compra esa falsificación no sabe el daño que está haciendo, está siendo cómplice de esto. Creo que es un tema de todos y sobre todo es un tema muy cultural que está muy arraigado y que por desgracia no estamos consiguiendo frenar. Por eso necesitamos este apoyo institucional y esta complicidad del consumidor. Hablemos de los jóvenes. Es evidente que hay una realidad económica detrás del mayor recurso a las falsificaciones en el caso de los jóvenes. ¿O ustedes creen que hay algo más que razones económicas? Obviamente el elemento de la capacidad adquisitiva influye, esto es obvio, dentro de la ecuación pues tiene un peso muy importante, pero sí que es verdad que, insisto, ¿no?, desde un punto de vista educacional, yo me acuerdo cuando te bajabas, ¿no?, la música, yo era de los que la pagaba y parecía que yo era el tonto cuando pagaba la música porque la gente se la descargaba de manera pirata y además era algo, ¿no?, de moda, bien visto. Ahora no. Ahora ya pues la gente escucha Spotify, iTunes, tienes diferentes plataformas donde pagas y lo ves legítimo y todo. Pues tenemos que ir hacia este modelo, ¿no? Es decir, la gente joven ahora todavía no tiene interiorizada que comprar falsificado estás atentando contra el sistema, contra las marcas. Y tenemos que hacer esta pedagogía ya en las escuelas. Es decir, nosotros estamos desarrollando algún proyecto como el Museo de las Falsificaciones, donde empezamos ya desde las escuelas, pero te estoy hablando de chavales de entre 6 y 10 años, para que ya empiecen a tomar conciencia de la importancia que es comprar productos originales y el daño que hace todo el otro, ¿no? Entonces es un tema educacional y que desde luego sus frutos los vamos a ver, lo que te decía antes, a medio y largo plazo. ¿Tienen desde Andema algún cálculo del daño que supone para las empresas la compra de falsificaciones en España? Sí, mira, van saliendo los estudios más recientes que teníamos, eran del 2020, pero te puedo asegurar que en pérdidas de lugares de trabajo, en todo, es lo que digo, cuando una marca tiene que destinar dinero a proteger su marca, es decir, registro, protección de la marca, todo eso es dinero que deja de invertir en I+D,
en poder crear más lugares de trabajo. Entonces, de alguna manera, ya te digo, los números son una vergüenza desde el punto de vista de la gran pérdida que supone, insisto, no solo para el sector privado, sino también indirectamente para el sector público, la cantidad de impuestos que se dejan de pagar a la hora de comprar un producto falsificado. Y esos son dinero que se deja de poder invertir en sanidad, en educación. Por lo tanto, el perjuicio es público y es privado. Pues Gerard Guiu, director general de Andema, gracias por atender a la cadena SER. Muchísimas gracias a vosotros. La realidad es que la compra de falsificaciones aumenta y lo hace especialmente la justificación de estas compras. Lo entiendo perfectamente porque no todo el mundo puede económicamente abarcar lo que vale una marca cara. Sí que entiendo que sí, obviamente tiene un precio bastante inferior, que sea mucho más asequible y la gente tienda a comprarse este tipo de ropa. Pienso exactamente igual que cuando las cosas cuestan muchísimo, no te puedes permitir, pero te gustaría llevarlo, muchas veces pues no te queda otra que comprarte el que se ajusta a tu bolsillo. Yo pienso que al final todo viene del mismo sitio y no pasa nada porque es más barato y lo puedes llevar perfectamente igual aunque sea falsificado. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.